Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Osorio Hernández. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Por este medio les doy la bienvenida a la primera sesión de trabajo de este congreso virtual que hemos desarrollado en compañía de varios colegas, colaboradores y amigos. El primer Congreso Internacional Virtual, La Cultura como Eje Transversal para el Desarrollo Sostenible, es una iniciativa por parte de Mermejita Circus, Sensorama por un Planeta Sensible y Emprendedores Culturales. Agradecemos al Sistema de Apoyos a la Creación Artística por todas las facilidades y el impulso que nos ha permitido, ¿no? Para el desarrollo de las actividades que a continuación vamos a compartir con ustedes. Veo que por ahí ya hay algunas personas conectadas en Facebook. Vamos a esperar a que se terminen de enlazar. Y bueno, aquí recordarles previo a iniciar con esta actividad que parte de los objetivos que nosotros hemos desarrollado como agencia en gestión cultural, comunicación digital y captación de fondos, pues está fuertemente asociada a trabajar siempre acorde a lineamientos establecidos, siempre en cumplimiento de las leyes y buscando plantear un mecanismo adecuado de colaboración. Repito aquí el nombre: Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales. Gracias también a la Secretaría de Cultura y a todas las instancias y organismos que actualmente pues están brindando todas las facilidades para que podamos actualmente desarrollar nuestras iniciativas de mano a cabal cumplimiento de ciertos objetivos y proyectos, y que bueno, siempre también hay contemplar que es importante la colaboración, el mecanismo de trabajo de manera conjunta con otras entidades y fuerzas con las que vamos uniéndonos y planteando mecanismos de trabajo. Muchísimas gracias. Veo por ahí que ya me están viendo. Los invito a compartir esa transmisión del día de hoy. En agenda tenemos el primer día de hoy el tema de la cultura como eje transversal para el desarrollo sostenible. Voy a compartir con ustedes información relevante acerca de la Agenda 2030, que es realmente el documento que da pie a esta iniciativa y que, bueno, tiene que ver un poco por objetivo el dar respuesta primero a esa pregunta: ¿qué es la Agenda 2030? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. En el año 2000, los países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, para el año 2015. Al finalizar este periodo de cumplimiento, esos ODM, el 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de la ONU estableció un nuevo acuerdo mundial sobre cambio climático. Tal día se produjo un acontecimiento histórico: los 193 Estados miembros de todo el mundo se comprometieron a adoptar la Agenda 2030, un programa impulsado por la ONU que forma parte del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y que aborda 17 objetivos de desarrollo sostenible que a su vez se disgregan en 169 metas a alcanzar. Bueno, pasa aquí a un aspecto importante. La Agenda 2030 es un llamamiento a la acción global durante los siguientes 15 años. Los países que forman las Naciones Unidas se comprometen a movilizar los medios necesarios para la implementación de los objetivos mediante alianzas centradas especialmente en las necesidades de los más pobres y los más vulnerables. Los ODS representan un camino hacia el desarrollo sostenible, abarcando las diferentes esferas económica, social y ambiental, con las que pasar el compromiso a la acción. La innovación y la acción común son clave en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ello, cuentan con la participación de nuevos actores, el sector privado y la sociedad civil. Aquí hay un elemento fundamental de trabajo y mecanismo de colaboración que debe ser muy claro al momento de establecer. ¿Por qué hablar de la Agenda 2030 y por qué desarrollar un mecanismo de trabajo y de colaboración en este sentido? Hay varios aspectos que son importantes y el primero de ellos tiene que ver con el diseño de proyectos y por otro lado también la manera en cómo nosotros actuamos y accionamos en el contexto de la gestión de proyectos culturales. Uno de los objetivos, uno de los retos más bien en el inicio de mi trabajo como gestor cultural tuvo que ver con aprender a alinear proyectos. Esta situación de pronto es
compleja cuando estamos aprendiendo a alinear proyectos porque de pronto no nos queda claro de qué manera nosotros metodológicamente podemos encuadrar un proyecto y luego, en consecuencia, a ese proyecto que vamos a encuadrar, le vamos a dar una lógica, una materialidad en el marco de un determinado contexto. Es lo que nosotros en el diseño de proyectos llamamos el alinear el proyecto a una política pública previamente establecida, ¿de acuerdo? Es uno de los elementos más importantes. Cuando nosotros tenemos un contexto ahí de trabajo a nivel metodológico, es que de mejor manera nosotros podemos plantear mecanismos de colaboración y sobre todo también dar una lógica a lo que nosotros estamos desarrollando. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Bueno, varios aspectos ahí fundamentales. Los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible y sus 169 metas inciden en las causas estructurales de la pobreza, del combate de las desigualdades y lo más importante es que generan oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población en un marco de desarrollo sostenible. Es importante contemplar que esta agenda sirve como una plataforma de lanzamiento para la acción de la comunidad internacional, los gobiernos, así como organismos de la sociedad civil. Esto también es muy importante y que hemos hecho mucho énfasis a lo largo del trabajo que hemos pues desarrollado a lo largo de este tiempo. Hacemos un énfasis o ponemos énfasis en cómo diseñar un proyecto, cómo trabajar en la procuración de fondos, cómo darle estructura y también apegarnos metodológicamente a lo que resulta más viable y más adecuado al momento de trabajar en un contexto determinado. Esto de verdad que es bien importante porque en ocasiones, y que también tiene que ver con un desconocimiento del trabajo, de un desconocimiento también de lo que estamos hablando y de cómo también buscamos dar solución a una problemática determinada. Sabemos que a lo mejor nos preocupa alguna situación específica acerca de la educación, nos preocupa a lo mejor algo que tiene que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, algunas acciones por el clima, pero de pronto no conocemos una terminología o metodología de trabajo adecuada para el desarrollo de nuestros proyectos. Ese, por un lado, es un aspecto importante. Y el segundo, tiene también que ver con que junto a este desconocimiento, no sabemos de pronto cómo establecer alianzas con una contraparte. Aquí hay que tomar en cuenta que actualmente tanto las empresas como los gobiernos de todo el mundo han alineado sus actividades a favor o en pro de la Agenda 2030. Aquí, bueno, ¿qué es importante tomar en consideración? Que México tiene una participación en el contexto de la Agenda 2030. Como un actor global, México participó en la definición de esta agenda. Este fue uno de los países más activos en los foros de consulta, porque también aquí es otro punto importante la existencia de determinados foros que permitan establecer mecanismos de definición de los proyectos. México no solo presentó propuestas puntuales, sino que también incorporó elementos que tienen que ver con los principios de igualdad, la inclusión social, la inclusión económica y de la misma manera, pues, el cómo podíamos como país contribuir a la sustentabilidad y vamos a decir reforzamiento de los derechos humanos, ¿no? Pensando que estos fueran ejes de la Agenda 2030. Eh, México también en relación a su participación en la Agenda 2030, pues hizo un gran aporte o enfoque acerca de la pobreza que actualmente se vive en nuestro país. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué participación tiene México en relación a la Agenda 2030? Bueno, tomar en consideración, fue uno de los 2 países voluntarios en la región para presentar avances sobre los ODS ante el Foro Político de Alto Nivel en Desarrollo Sostenible. También, bueno, la instalación del Comité Técnico Especializado en Desarrollo Sostenible, esto a cargo de la Presidencia de la República en colaboración con el INEGI, con la participación de las dependencias de la Administración Pública Federal. También, por supuesto, que tenemos el Senado de la República, ¿no? Instaló una mesa de trabajo sobre la Agenda 2030, la cual dio y sigue dando un seguimiento y respaldo al Poder Legislativo en el cumplimiento de los objetivos por el desarrollo sostenible.
De la misma manera, bueno, sabemos que nuestro gobierno desarrolló el plan de implementación de los ODS por parte de la Presidencia de la República y la MEXIT con apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y finalmente la instalación del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. ¿De acuerdo? Hay varios aspectos importantes y fundamentales, pero siempre de mano al desarrollo de nuestras actividades, pues bueno, planteamos el colaborar, ¿no? De mano a el ejemplo y por ello el día de hoy tenemos a una invitada muy especial que ya está por acá sumándose a la conversación. Y te doy la bienvenida, que está aquí procesando en pantalla el acceso. En unos momentitos más vamos a tener, ahí la tenemos ya con nosotros, está aquí Luisa Velázquez. Que no te escuchamos, Tengo Luisa. otro nombre, déjame cambiar el nombre. Luisa Velázquez, que ahora, ahí está, mira, ya Luisa Velázquez, te voy a anclar, ya estás anclada en pantalla, queridísima Luisa. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, querido Miguel. Muy bien, gracias. Perdona la demora. No te preocupes. No, gracias a ti por aceptar esta invitación. Estábamos aquí hablando acerca de varios elementos importantes de la Agenda 2030. Sé que ya abordamos este tema el año pasado, ¿cierto? Hablamos justo de la educación como eje transversal para el desarrollo sostenible. De hecho, quiero decirles que Luisa contribuyó en gran parte a esta iniciativa, porque nada más y nada menos le puso el título. Y luego, bueno, ahora lo convertimos en un congreso virtual. Y bueno, es parte de un primer planteamiento y un ejercicio sobre cómo podemos actualmente reflexionar acerca de esto y cómo, vamos a decir, a partir de 2015, ¿no? Que viene este cambio de, 2015, ahora hagamos otros 15 años por el desarrollo sostenible, aparece una pandemia y ahora viene un retroceso en todos los objetivos. Entonces, bueno, me gustaría platicar contigo, les cuento rápidamente, nos vamos a saltar esa parte, pero lo vamos a poner aquí, porque ya está, incluso está también aquí en la sección de emprendedores, publicamos ahí tu biografía, a ver, se los leo rapidísimo. Luisa Velázquez es jefa del Departamento de Cultura Comunitaria de Cultura de Zapopan, licenciada en Artes Escénicas por la UDG, especialista en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestrante en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara. En 2015 funda el Centro Cultural Comunitario COCAI AC en la ciudad de Guadalajara como un espacio de paz, creativo y comunitario donde niños, niñas, adolescentes y sus familias son protagonistas de sus procesos y prácticas culturales. Desde el 2017 forma parte activa de la Red Latinoamericana de Cultura Comunitaria en los círculos de la visión y la palabra de políticas culturales y estructura orgánica de la red. Ha participado en distintos espacios académicos y activistas en México, Ecuador, Colombia y Argentina. Actualmente es responsable de la jefatura del programa Zapopan Comunitario en el gobierno de Zapopan y es parte del equipo de gestión del cuarto encuentro de redes del programa de cooperación internacional Ibercultura Viva, a quienes les mandamos un saludo y agradecemos compartir esta información. Bueno, Luisa, entonces, vamos a una segunda parte de la conversación que tuvimos hace 6 meses, la cultura como eje transversal para el desarrollo sostenible. Me gustaría, en principio, preguntarte en este momento, ¿cuál es la percepción que tienes tú como experta en políticas culturales, ¿no? Como yo un especialista en este ámbito? ¿Cuál es tu percepción acerca de la agenda en este momento, ¿no? En el accionar? Porque bueno, en 2015 se plantean estos objetivos, vamos con todos, se suman los gobiernos del mundo, la cultura no es un objetivo, bueno, pues ya hablamos de que lo vamos a poner como un eje transversal y de pronto llega la pandemia. Entonces, ¿qué pasa con los objetivos? ¿Son vigentes aún los objetivos por el desarrollo sostenible? Esa sería como mi primera pregunta. ¿Es vigente esta agenda en este momento? Porque se partió de una realidad. Ahora resulta que la realidad ha cambiado e incluso la misma página de ODS reporta un retroceso. Entonces, ¿qué pasa con Así estos es. objetivos? ¿Son vigentes? ¿No son vigentes? ¿Qué podrías comentarnos al respecto? Yo creo que los objetivos del desarrollo sostenible, como ese horizonte al que debemos todos aspirar o caminar, sí, por supuesto que está vigente. Eh, Hoy más que nunca creo que
imperante que tengamos esa agenda, ese horizonte para caminar. En efecto, la misma ONU reconoce que a partir de la pandemia hay un retroceso de 30 años en el desarrollo. Es decir, nos encontramos ahorita en esta cuestión de educación, hambre, equidad de género, todos esos objetivos como estamos en los 90, ¿no? Prácticamente. Entonces, sí ha habido como un retroceso. Entonces, mi lectura es, ¿qué vamos a requerir? Pues redoblar, triplicar, cuatriplicar esfuerzos para poder regresar por lo menos a donde estábamos. Obviamente los objetivos no se van a cumplir. Digo, yo nunca creí que se fueran a cumplir. Y parte de un paradigma civilizatorio en el que estamos inmersos, ¿no? O sea, mientras el modelo de desarrollo siga siendo un capitalismo salvaje de expropiación de los recursos, en la producción y el crecimiento económico por encima a la equidad de género, al cuidado ambiental, a la vida submarina, a un montón de otros objetivos, o sea, que están ahí, pero si nuestro motor de pensar el desarrollo es el capital, difícilmente vamos a poder caminar hacia esos objetivos de desarrollo sostenible. Sí creo que hoy más que nunca tenemos que plantearnos un nuevo paradigma de desarrollo o un desarrollo alternativo o una alternativa al desarrollo. Depende como de dónde la queramos ver. Es decir, tenemos que seguir pensando un mundo en el que nadie se quede atrás, en el que estos objetivos ambientales, sociales y económicos podamos seguir reduciendo la brecha, porque también al final de cuentas en América Latina, entre ellos México, seguimos habiendo como una gran brecha. Entonces creo que tenemos que pensarnos nosotros como países latinoamericanos, pero también creo que tienen que pensarse los países desarrollados, por así decirlo, en de qué manera podemos seguir construyendo juntos este desarrollo, como queramos llamarle, a la agenda, la que siga, la 40 o yo qué sé, porque en definitiva no puede seguir siendo el mismo. Creo que la pandemia nos ha enseñado que somos uno, ¿no? O sea, y a lo mejor necesitamos un golpe tan duro como esto del COVID-19 para darnos cuenta que somos uno. Entonces no podemos seguir pensando que el desarrollo de Guatemala es ajeno al de Inglaterra, ¿no? Somos un solo mundo, un solo sistema y tenemos que pensar en cómo disminuir esas brechas, cómo seguir caminando para el bienestar más que el desarrollo y a lo mejor replantarnos en un segundo momento pues estas metas. Claro, ahí me parece importante tu perspectiva desde en el hecho de poner énfasis en el modelo económico y que derivado de esta situación de confinamiento, hay una modificación en la concentración de los recursos, es decir, claramente vemos cómo hay un viraje en el uso de recursos para preservar la salud, cuidar la salud, una concentración capitalistamente hablando en cuanto al desarrollo de las empresas de tecnología, en Internet, a servicios de seguridad, ¿no? Y bueno, así como hay un viraje en cuanto a la concentración y el uso de los recursos económicos, entiendo entonces que también tendría que haber una reformulación en cuanto a eso, ¿no? Pienso puntualmente en cómo la misma agenda plantea el garantizar objetivos de educación de calidad, cuando en el ejercicio del educar, el promotor o el gestor no cuenta con las herramientas o elementos con los cuales garantizar el ejercicio de la enseñanza en este caso, ¿no? Entonces, ahí se entiende el retroceso en ese sentido y me gustaría que nos compartieras desde tu accionar o desde lo que tú ves, cuáles son esos retos que están enfrentando todos estos promotores o gestores culturales en relación al mismo modelo económico y en cómo a dar cumplimiento al objetivo, porque hablamos que el objetivo es garantizar educación de calidad, pero ¿cómo doy educación de calidad cuando en mi colonia no hay internet, cuando yo no tengo una computadora adecuada, cuando no tengo una velocidad de internet, ni siquiera sé cómo utilizar una aplicación? Bueno, compártenos un poquito desde ahí, ¿no? Y luego cómo ha sido el replanteamiento o la reformulación. Creo que un error que tenemos como humanidad, pues, o como civilización, es tratar de universalizar todo. O sea, pensar que la forma que funciona en un lugar funciona en todos los demás, porque sí, ¿no?
Entonces, justamente esta brecha, por ejemplo que ponías de educación en la virtualidad, en efecto lo hemos visto, ¿no? Muchos ejemplos que no funciona porque no hay comunidades donde tengan internet, un equipo digital, tablet, computadora. Y vemos ejercicios de personas que de manera alternativa buscan el cómo sí, ¿no? O sea, se ven de pronto virales las historias de el maestro que salió con la bocina en la bicicleta a impartir la clase en las calles, el que estuvo repartiendo puerta por puerta la hojita o demás. Y no estoy diciendo que es que donde no haya recursos, esta vida sí tiene que seguir, sino que estoy pensando, o lo que quiero decir, es de que no podemos pensar porque unos sí tenemos unas cosas, los otros también. Entonces creo que también el término de desarrollo tiene que ser como muy particular, muy pensado en los procesos como endógenos de cada territorio, de cada comunidad. En este sentido, pues ya pensando ya en el tema de cultura, de cuál podrá ser como el reto de los gestores culturales o de quienes tratan de garantizar la educación de calidad o el derecho de la salud, porque también pues muchas prácticas culturales están cercanas a la salud, ya sea mental o física. Eh, Tiene mucho que ver con cómo tenemos la capacidad de generar desde el discurso, desde el diseño del proyecto, desde los objetivos, que abonen a estas necesidades. Al final de cuentas, como en el mercado capitalista, y como bien lo decías, que los recursos ahorita pues están pensados en la salud y en las muchas necesidades como primarias, por así llamarles, que están, ¿no? Como alimentación, educación, que a lo mejor la cultura en la agenda pasa como en el segundo o tercer nivel, ver cómo desde la cultura podemos darle el valor agregado, por así llamarle, no me gusta el término, pero creo que es eso a final de cuentas, ya no tanto económico, es decir, la inversión social en cultura, venimos como de una escuela de los últimos años de la economía naranja, hablando del PIB y del ingreso y de la economía que gira en torno a la cultura, pero creo que también es la oportunidad para revalorizar eh, esta contribución en otros sentidos, ¿no? Valorar el retorno social, no tanto ya el retorno económico, que a final de cuentas, pues creo que todos los procesos artísticos o culturales tienen un retorno social importante. Ok, ok. Y en ese sentido, cuando tratamos, o en este caso, ¿cómo evaluamos ese retroceso, ¿no? Porque entonces hablamos ahorita, por ejemplo, de hay un retorno de inversión social, no meramente económico, sino la utilidad social que reporta el proyecto, pero entonces, ¿qué evaluamos en este momento? Son objetivos que son vigentes, hay muchas cosas que no podemos hacer, hay cosas que sí podemos hacer, pero entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores en este momento? ¿No? O sea, porque, insisto, buscamos información, o sea, puedes ir a la página de los Objetivos ONU México y te da todavía indicadores de hace 2 años, de tal porcentaje de niños ya van a la escuela, tal, encuentras así estadísticas padrísimas del INEGI de una realidad que no estamos habitando. Entonces, ¿cuáles son nuestros indicadores en este momento? El que logró adaptarse, el que logró ser más creativo, ¿dónde podríamos ahí como un poco buscando un norte en este momento? Bueno, la agenda propiamente tiene su matriz de indicadores y de metas, ¿no? O sea, más bien su matriz de metas y los indicadores con los que se van a evaluar esas metas, ¿no? Muchos de ellos están como muy difícilmente se puede generar la información en distintos países para poderla tener y saber si vamos caminando o no. Entonces, desde ahí hay como una deficiencia de lectura del desarrollo, porque no se pueden generar los datos a nivel global. Pues te digo, creo que un error es eso, universalizamos todo, ¿no? Entonces, ni siquiera poder tener los datos es real, ¿no? O sea, la agenda tiene sus propios indicadores, pero creo que hay muchas otras formas de poder evaluar el desarrollo o el bienestar. Digo, hay indicadores como un poco más sensibles, como los indicadores de desarrollo humano, que tienen más que ver creo que con los procesos que se pueden abordar desde la cultura, desde la satisfacción personal, la percepción individual y colectiva, que pueden ser más útiles para los procesos culturales, ¿no? Para los que hacemos cultura.
Sin embargo, creo que se tiene que seguir trabajando y esto ya no a nivel global, más bien eso, desde cada institución, desde cada proyecto propio, con indicadores sensibles que sí puedan ponerse en diálogo con una agenda global como es el desarrollo sostenible, pero que le hagan sentido a la pertinencia del trabajo que cada quien desarrolla. Muchos de estos indicadores, creo yo, son de índole cualitativa, que no son los que están acostumbrados a evaluar o a tener en cuenta una agenda global como lo es los ODS. En este sentido, creo que ahorita, o sea, más que darte una respuesta, si en este momento están vigentes, si en este momento hay indicadores y medición, creo que más bien en este momento estamos retados severamente para poder construir información, indicadores, procesos y objetivos propiamente, eh, otra vez a un desarrollo sostenible o un desarrollo alternativo, o buscar qué otra manera podemos seguir sobreviviendo como humanidad, y obviamente pues la cultura es parte del ser humano, ¿no? Claro, claro. Y desde esa perspectiva, ¿cómo desde estos, vamos a decir, elementos cualitativos, qué pasa con toda esta comunidad de gestores y de promotores culturales comunitarios en Zapopan? O sea, sus éxitos, lo que han sembrado a lo largo del año pasado, en dónde están poniendo, tú como directora del departamento, ¿cómo estás evaluando estos aspectos de carácter cualitativo? ¿Cuál consideres que son como los aprendizajes, las ganancias, ¿no? Para tratar como también de aterrizarlo en función a partir de lo que tú estás percibiendo ya en el accionar, ¿no? Que eso también es algo importante. ¿Qué han Claro. aprendido estos promotores? ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo también cómo ha vivido, cómo ha cambiado, seguido adaptándose la comunidad? No sé. Desde la praxis propia de las organizaciones, por supuesto que hay un aprendizaje que no sé si sea consciente o no, Okay. en cuanto a la reformulación de sus proyectos, y creo que les queda claro el valor tan importante que ellos tienen con sus comunidades por la proximidad que ellos tienen. Es decir, en el caso de Zapopan, las comunidades que cuentan con un punto de cultura, es decir, una organización vecinal o cultural, eh, te podría yo casi garantizar que son los pocos que han podido tener vigencia sus derechos culturales, porque ellos mismos se encargan de ejercer sus derechos culturales y de generar el mecanismo, y nosotros desde la institución únicamente hemos sido facilitadores para que no, si la pandemia ya limita el ejercicio de los derechos culturales, nosotros no hacerlo desde la institución, buscarlos cómo sí pueden ellos seguirlo ejerciendo. En ese sentido, no te voy a mentir, no hemos terminado como de generar la información necesaria del valor social que tienen estas organizaciones. Es una tarea pendiente que queremos hacer antes de que termine la administración, justamente porque creemos que cuando hay el cambio de administración, que sucedería en octubre de este año, que quien llegue pueda tener el conocimiento de estas organizaciones, cómo le abonan más allá del acceso a la cultura, es decir, al teatro, a la pintura, cómo le han abonado a la equidad de género, a la salud, a la seguridad alimentaria, porque muchas de esas organizaciones han generado procesos de seguridad alimentaria en la pandemia, han hecho ollas comunes y han compartido salud a partir de las plantas y de la alimentación. Creo que le puede dar como el valor a darle continuidad al programa. Por otro lado, y esto ya es más bien desde mi rol como estudiante de maestrante, ya egresada de la maestría, me di la tarea, eso es parte de mi trabajo ahora desde este lado, de diseñar un método de evaluación de impacto de las organizaciones que pueda ser traducido a objetivos de desarrollo sostenible. Es Okay. decir, es un método de evaluación participativa donde son las propias comunidades, desde el colectivo cultural hasta los usuarios, hasta la gente que pasa por fuera y que nunca ha puesto un pie adentro, cómo evalúan las contribuciones que este núcleo cultural detona en el territorio, ¿no? ¿Cuáles han sido sus cambios personales de vida, de su percepción con su familia, de su autorrealización personal? Y obviamente pues también hay algunos indicadores que tienen que ver con si el acceso
a la vida cultural. Más que hablar del acceso a la cultura, yo hablo del acceso a la vida cultural, ¿no? Y este método lo voy a presentar justamente, déjate doy la primicia, el 2, 3 y 4 de julio vamos a tener el segundo encuentro de cultura viva de ciudades y gobiernos locales de América Latina. Este es un proyecto que busca fortalecer a los funcionarios públicos, a los tomadores de decisiones en cuanto a la cultura viva comunitaria, pero también a las organizaciones. Y en cuanto a las organizaciones, se les va a fortalecer con varias herramientas y una de ellas es con esta metodología de evaluación de impacto, para que puedan conocer cuáles sus contribuciones al desarrollo sostenible y a partir de esa evidencia puedan gestionar recursos más allá del cultural, es decir, más allá de un FONCA, de pensar de una dirección de cultura, a lo mejor pueden ir plantarse con evidencia real a una dirección de igualdad sustantiva, a una de participación ciudadana, a una de deportes, a una de medio ambiente, con argumentos suficientes de cómo realmente generan este impacto pues, transversal a estos grandes campos que es el económico, el social y el medioambiental que forman la Agenda 2030. Okay. Quiero destacar mucho estos conceptos que, como mencionas, orientados al desarrollo humano, la toma de conciencia, la percepción, porque entonces, claro, o sea, ¿cómo estandarizas la percepción? O sea, mi meta es que en este caso, este agente comunitario se percibe empoderado, ¿no? Entonces, o sea, vas a ir uno por uno midiendo su percepción y es en donde entiendo tu punto, porque eso versus la estandarización que las mismas 169 metas plantea. O sea, claro, plantea un número que se puede traducir como la agenda política actual. O sea, a mí no me interesa, el niño entendió o no entendió, no puede reprobar. Entonces, pues claro, ¿no? O sea, pero por supuesto que alcanzamos los objetivos, por supuesto que alcanzamos el ODS 4, porque pues si nadie puede reprobar, entonces ya, le pegaste al indicador, o sea, ya, tú llegaste al indicador, ¿no? O sea, si el niño se percibe capaz o no de entender una raíz cuadrada, pues ese ya es otro asunto, ¿no? Pero yo cumplí y estoy cumpliendo con la agenda. Qué interesante perspectiva. Me gusta mucho el conversar acerca de esto, la toma de conciencia, la percepción, pienso también mucho como en el desarrollo de orgullo local, ¿no? El sentirse propio, sentirse parte de la comunidad, estar integrado, que considero son elementos fundamentales y en donde tocaría a lo mejor reforzar a nivel de formulación de proyecto, porque tiene que ver con esto, pues hacer énfasis en los objetivos por el desarrollo humano, ¿no? Que es lo que PNUD, ahorita a primera instancia, tomándolo así rápido, ¿no? Que es de pronto lo que PNUD y PNUD México mismo nos dice acerca del concepto de desarrollo humano y cómo podemos también ahondar, ¿no? En esta terminología y reflexionar a profundidad al efecto de ejercer formar parte de una vida cultural más, no sabrá cómo decirlo, adecuada, sana, retroalimentadora, etcétera. Buenísimo. Y diversa también, a final de cuentas, ¿no? Porque también cuando hablamos, pensamos que el derecho a la cultura o el acceso a la cultura es como que todos estamos pensando en acceder de la misma manera, o sea, es errónea, ¿no? Porque el derecho cultural de una comunidad rural o de una población LGBT, o sea, es tan plural la vida cultural que también pues, es imposible tratar de estandarizarla. Claro. Sin embargo, tenemos que hacer que eso suceda, que nadie se quede limitado en su ejercicio a vivir la cultura. Claro. Y que eso también nos lleva a una reflexión acerca de la ideologización de la cultura. ¿Qué se entiende y qué se concibe como cultura? Que quizá por eso me atrevería yo a especular que por eso el ODS 18 no es cultura, ¿no? A lo mejor es en qué berenjenal nos vamos a meter si, claro, diseñar un indicador de qué sería o qué no sería cumplir con el eje cultura, con el objetivo cultura, o sea, no me quiero imaginar cuáles serían las 8 o 9 metas del ODS cultura. No sé, ya son reflexiones ahí como del cajón,
Pero que bueno, está bueno conversar esto. Queridísima Luisa, ¿algo más que quieras agregar a este espacio? Ya nos diste la primicia. Repítanos, por favor, la fecha para que estemos ahí súper atentos. Quiero presumirte que aquí hay una hermosa comunidad ya de creo que ya somos 17,000 o 17,000 emprendedores culturales, entonces hay gente que te va a ver desde Eh, América Latina, se conectan muchísimo de buenísimo. Sudamérica. Entonces, repítanos por favor tu tema de esta premisa que nos diste, las fechas, en donde pueden seguir tu trabajo como gestora cultural, ¿no? Y también que por favor nos hagas extensiva el trabajo de esta red y de este encuentro que van a desarrollar ustedes. Te escuchamos. Claro que sí. Me voy un poquito más atrás. El primer encuentro de cultura viva en ciudades de América Latina se realizó en Brasil en 2017 con el objetivo de crear una red de gobiernos locales que impulsaran políticas de base comunitaria, es decir, políticas que propiciaran la participación organizada de sociedad civil, es decir, colectivos, agrupaciones sociales, ¿no? Y funcionó muy bien. También que se creó una red latinoamericana de ciudades y gobiernos locales en términos de cultura viva comunitaria. Entonces, vamos a darle continuidad acá en Zapopan con la segunda edición. La segunda edición, además de los gobiernos locales, que en la primera estaban pensados en municipalidades, ahora abarca también, le pusimos allí el complemento de gobiernos locales, porque hay muchos municipios que no necesariamente son ciudad, por sus características, población y demás, y también porque queremos trabajar con los estados o departamentos en algunos países, ¿no? Y a final de cuentas, aunque son más grandes y es un gobierno de gobiernos, de pequeños gobiernos, siguen siendo un gobierno local, no es un gobierno federal con las características de la política pública y del presupuestal que tiene un gobierno a nivel país, ¿no? Entonces, este encuentro tiene tres ejes principales. Uno, como les comentaba, va dirigido a funcionarios, tomadores de decisiones y gentes que hacen la política pública. Un poco para sensibilizarlos y otro tanto para capacitarlos. El segundo eje va para las organizaciones y agentes culturales comunitarios. Visibilizar el trabajo, las contribuciones de estos colectivos y también para capacitarlos en temas muy específicos. Va a haber varios talleres. De evaluación de impacto va a ser uno de ellos. Y el tercer eje es un eje académico. Justamente es poner en diálogo conceptualizaciones, teorías que tienen que ver con el desarrollo sostenible, con la política pública y pues con lo que es la cultura viva. Se va a llevar a cabo 2, 3 y 4 de julio. Okay. Las sedes va a ser Zapopan y hoy cerramos con Guadalajara, va a ser también sede de uno de los días del encuentro. Entonces, si pueden venir a vivirlo de manera presencial, vamos a poder estar teniendo como varias sedes en varias ciudades de aquí de Jalisco. Va a haber foros de discusión y análisis con especialistas latinoamericanos, mesas de diálogo, talleres y una programación artística, colaborativa, artística comunitaria, pues en torno al encuentro, ¿no? Y pues bueno, están todos invitados, va a ser un evento gratuito, vamos a estar dando ahí unas becas, ya después te pasaré como el dato. Vamos a tener 50 becas para personas que nos visiten de México, pues vamos a cubrir el hospedaje y la alimentación, el transporte estamos viendo de qué manera. Y igual pueden seguir los contenidos por redes sociales, las redes sociales de Cultura Zapopan, Cultura de Guadalajara y de la Escuela de Políticas Culturales de Brasil, también se suma como replicador de los contenidos virtuales. Ok, perfecto, buenísimo, pues ahí está la super invitación, y bueno, claro, compártenos la información en cuanto la tengas disponible, y Luisa, pues muchísimas gracias, qué gusto compartir. No, por nada, gracias a ti por la invitación. Siempre es un gusto platicar contigo y con todo tu público de emprendedores y emprendedoras culturales. Buenísimo. Pues, emprendedoras, emprendedores culturales, salimos de línea en un momento. Un segundito, Luisa, no te me vayas. Retiro aquí el anclaje, pero
me quedo con ustedes. Vamos a comenzar en unos minutitos más con Andrea Cruz, nuestra siguiente panelista. Pues muchísimas gracias, emprendedoras y emprendedores culturales. Salimos de línea en este momento y nos vemos en unos minutitos más. Muchísimas gracias.